González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de La Voz conformamos pleno en el Tribunal Electoral del Estado de Colima en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, en unión del señor secretario general de Acuerdos, a quien también saludamos, así como a las demás personas que se encuentran el día de hoy reunidas en esta sala. Estamos congregados en esta ocasión para llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral local, por lo que, con la finalidad de iniciar con la presente sesión, solicita al señor secretario general de Acuerdos tenga que verificar la existencia de quórum legal para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes las dos magistradas numerarias y el magistrado numerario que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar instalada esta sesión, les agradecería si nos ponemos de pie. Por lo anterior, siendo las 12 horas con 12 minutos del jueves 31 de mayo del año 2018, se declara la existencia de quórum legal y también la instalación legal de la sesión, y por la razón ya referida, los acuerdos y las determinaciones que de la sesión deriven serán válidas y surtirán los efectos legales conducentes. Pueden sentarse. Continuando con la sesión, solicita, señor secretario general de Acuerdos, tenga a bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Por su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum, instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del procedimiento especial sancionador P-07/2018, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la coalición por Colima al frente, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del procedimiento especial sancionador P-09/2018, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Político Nacional Morena. Punto número 6, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el expediente sub-JE-18/2018 de fecha 10 de mayo de 2018. Punto número 7, clausura de la sesión. Es cuanto, magistradas y magistrados. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración de los magistrados que integran este pleno el proyecto de orden del día que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada María Elena Díaz Rivera tiene el uso de la palabra. Compañeros, no obstante que el procedimiento especial sancionador radicado con el expediente, bajo el número de expediente 09/2018 se encuentra listado en el orden del día, si mal no recuerdo, en el punto número 5, solicito se retire en virtud de así considerarlo la ponente. Gracias, magistrada. La propuesta sería retirarlo del orden del día para sea replanteado para una sesión diversa. Sí, en efecto, lo que pasa es que encontré algunos detalles que considero deben ser analizados a su máximo y requiero se retire del orden. Gracias, magistrada. Se pone a consideración la propuesta de la magistrada Díaz Rivera de retirar el punto 5 del orden del día ya comentado para ser abordado en sesión diversa, y en consecuencia de así aprobarse, pues habría un corrimiento en los diferentes los puntos subsecuentes, lo que se pone a la consideración de este pleno por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber ninguna observación con respecto a la propuesta de modificación del orden del día, ni tampoco tenerla en de La Voz, solicita, señor secretario general de Acuerdos, tenga bien someter la propuesta de modificación al orden del día con la supresión del punto 5 ya referido, y de ser aprobada, pues
realizando el procedimiento correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al orden del día modificado con la supresión del punto quinto del citado orden del día con el procedimiento correspondiente. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con la propuesta de supresión también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día modificado con la supresión del punto quinto del citado orden del día relativo al retiro del PES-09 diagonal 2018. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, deberá hacerse el corregimiento correspondiente. Continuando con la sesión, específicamente con el punto cuarto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del procedimiento especial sancionador PES-07-2018, promovido por el Partido Revolución Institucional en contra de la coalición por Colima al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Se le concede el uso de la voz a la magistrada Ana Carmen González Pimentel a efecto de que dé cuenta del proyecto de resolución de referencia, toda vez de que la referida magistrada fue designada ponente para este efecto. Tiene usted el uso de la palabra, magistrada González Pimentel. Gracias, magistrado presidente. Bueno, en esta ocasión me permito someter a su consideración, compañeros magistrados, el proyecto de resolución relativo a una denuncia que interpuso el Partido Revolucionario Institucional, en la que manifiesta lo siguiente: que el día 26 de abril de 2018 tuvo conocimiento a través de diversos medios de comunicación digitales e impresos de que durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria de sesiones del Congreso del Estado de Colima, celebrada el 25 de abril de 2018, se colocaron 2 lonas impresas en la parte superior del recinto legislativo al momento de finalizar el punto del orden del día correspondiente al dictamen relativo para la reforma y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano en materia de fuero constitucional. Que la difusión de la propaganda político-electoral se difundió en diversos medios de comunicación de manera digital, como lo son en Colima Noticias, El Comentario, Diario de Colima y AF Medios. Que en los medios de comunicación impresos se aprecia la ubicación de las lonas de propaganda político-electoral a las que se hace referencia en la denuncia. Que con los elementos que existen en la difusión de la propaganda político-electoral en lugar prohibido, tal y como se dio a conocer en los diversos medios de comunicación digital, se acredita la existencia de actos anticipados de campaña por parte de la coalición total denominada por Colima al Frente. Ello en virtud de que las imágenes que dan a conocer los hechos denunciados son independientes con una de la otra, pero todas dan constancia de un mismo hecho, por lo que generan convicción sobre la veracidad de los hechos mediante la leyenda "Gol del Frente, fuera el fuero", misma que hace referencia a la coalición por Colima al Frente, con la cual se desprende que existe una vinculación entre la frase utilizada en la propaganda político-electoral y la denominación de la citada coalición, al contener la expresión "frente", con la cual se está realizando una difusión de la misma ante el electorado con antelación al inicio formal de las campañas electorales. Con dichas imágenes de las lonas se aprecia con claridad que la palabra "frente" se encuentra impresa en tonalidades de colores como son las letras FR en color azul, las letras EN en color amarillo y las letras TE en color naranja, haciendo con esto referencia a los colores de los partidos que integran la coalición total denominada por Colima al Frente. Aunado a ello, se vincula el hecho en virtud de que primeramente este tema era impulsado por el Partido Acción Nacional, y al ser un tema de importancia política y social, se puede presuponer la intención de instaurar la idea entre el electorado de un posicionamiento y ventaja política indebida de la coalición denunciada respecto a los demás partidos políticos, coaliciones y candidatos, existiendo una clara violación al principio de equidad en la contienda electoral. Por su parte, comparece a la audiencia de pruebas y alegatos únicamente representante del Partido Acción Nacional, nadie del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, no obstante que se acreditó que estuvieron legalmente notificados de la misma. Y en el uso de la voz,
el representante del Partido Acción Nacional argumenta lo siguiente, que niega que se trate de propaganda electoral como lo pretende hacer valer el denunciante con la colocación de 2 lonas en el recinto oficial del H Congreso del Estado el 25 de abril del año en curso. Todo ello de los hechos denunciados y de las pruebas aportadas, de las cuales no se advierten tales supuestos normativos, por un lado, y por otro lado, suponiendo sin conceder, se niega que la colocación de las 2 lonas en el recinto del Congreso del Estado haya sido colocada o mandatada por el Partido Acción Nacional o por sus dirigentes militantes o simpatizantes, por lo que se niega la vinculación que pretende el denunciante sobre tales hechos imputables al partido político que representa. Ahora bien, analizados los elementos de publicidad fijada en el recinto legislativo, se advierte la colocación de 2 lonas con las leyendas "Si se pudo, Colima sin fuero" y la segunda leyenda "Gol del frente, fuera el fuero". Analizando los textos, en ninguna de las partes se advierte la leyenda alusiva al Partido Acción Nacional, ni a sus emblemas o logotipos, ni se promueve ni se presenta candidatura a cargo de elección popular postulada por el partido político que representa o por la coalición de que forma parte en el presente proceso electoral local, por lo que se niega que dicha publicidad constituya propaganda electoral, así como también se niega que la publicidad esté vinculada en forma alguna al partido que representa, toda vez que no existe ni está acreditado en el presente procedimiento el nexo causal de que ellos la hayan colocado. En razón de lo anterior, el caso a resolver por este tribunal consiste en determinar si existen las infracciones que se atribuyen a la coalición total por Colima al frente, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, es decir, si se realizaron actos anticipados de campaña o bien se infringió la disposición relativa a la prohibición de colocar propaganda político-electoral en oficinas, edificios y locales ocupados por poderes e instituciones públicas o sus dependencias, como lo es la sede del Congreso del Estado de Colima. Ahora bien, valorando en su conjunto la totalidad de las pruebas aportadas al procedimiento especial sancionador y las recabadas por la Autoridad Electoral Administrativa, se tiene por acreditado lo siguiente. Primero, que con fecha 25 de abril de 2018, el H Congreso del Estado llevó a cabo la sesión pública número 3 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, en cuyo punto 7 se trató lo relativo al dictamen mediante el cual se elimina el fuero constitucional en el Estado. Segundo, que ese día se colocaron 2 lonas en el interior del recinto legislativo del H Congreso del Estado, cuyas leyendas fueron: lona 1, "Si se pudo, Colima", lona 2, "Gol del frente, fuera el fuero". Según la fe de hechos realizado por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, la imagen de las lonas colocadas en el recinto legislativo se difundió a través de 4 ligas electrónicas que corresponden a la página electrónica del comentario, Colima Noticias, Diario de Colima y AF Medios. Que la sesión pública número 3 celebrada por el H Congreso del Estado, en la que aprobó eliminar el fuero constitucional en el Estado, fue cubierta por el periódico El Comentario, en cuya editorial de fecha 26 de mayo del presente, en particular en la página 17, aparece una fotografía en la que se observan 2 lonas con la leyenda a que se hace referencia en el punto 2 que antecede, mismas que se encuentran colocadas en el interior del recinto aludido. Que es por demás evidente que en las 2 lonas colocadas en el interior del recinto legislativo del H Congreso del Estado, motivo de la denuncia, no se aprecia el nombre de candidato ni imagen de logotipo de partido político alguno, ni aun siquiera de algún eslogan, ideario, programa de acción, ni principio de instituto político alguno. A continuación se expone el marco normativo de las disposiciones que dan fundamento al proyecto en cuestión. En tal sentido, una vez que se ha emitido el pronunciamiento respecto de las probanzas que conforman el expediente en que se actúa y el marco jurídico aplicable al presente asunto, se considera que los actos atribuidos a los denunciados, consistentes en la comisión de actos que, a decir del denunciante, constituyen actos anticipados de campaña o infringen lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 176 del Código Electoral del Estado, es posible arribar a la conclusión de que los actos denunciados no son constitutivos de violación de la normatividad en materia electoral, a la que se circunscribe el desarrollo del proceso electoral ordinario local en curso en el Estado de Colima, por las razones y fundamentos jurídicos que a continuación se exponen.
Para arribar a la conclusión anterior, se tiene presente el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sentencia relativa al expediente identificado como sub-JRC 437 del 2016, en la que estableció que para actualizar la infracción de actos anticipados de pre-campaña y campaña se requiere que la propaganda denunciada actualice los tres elementos siguientes: el elemento personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al supuesto sujeto infractor; el elemento subjetivo, que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social del que se trate para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción susceptible de actualizar la infracción correspondiente; y el elemento temporal. En el presente asunto, este órgano jurisdiccional electoral, en cuanto a las probancias existentes en autos, determina que no se advierte que la publicidad fijada reúna los parámetros para ser denominada como propaganda política ni electoral, por lo que su colocación no puede ser catalogada como un acto anticipado de campaña, pues de la misma no se puede advertir algún tipo de vinculación con ningún partido político o con candidato, ni aun siquiera con la coalición por Colima al frente, puesto que sin mayor similitud, excepto con la palabra frente, dicha publicidad muestra coincidencia o identificación, razón por la cual, a no ser considerada como propaganda política electoral, tampoco es de las prohibidas para su fijación, según lo dispuesto por el artículo 176, fracción segunda del Código Electoral, toda vez que dicha porción normativa con suma claridad se refiere a dicho tipo de propaganda. Es por ello que no se actualizan los elementos subjetivo, personal y temporal, y como consecuencia de ello tampoco es factible tener por acreditada la supuesta violación reclamada, al menos no de la normativa electoral estatal, en razón de lo siguiente. Primeramente, porque este Tribunal Electoral estima que en el expediente se carecen de elementos para tener plenamente por demostrado el elemento subjetivo, esto es, la existencia del supuesto acto anticipado de campaña, pues si bien se advierte una coincidencia de la palabra frente en las frases contenidas en la publicidad denunciada y la denominación de la coalición por Colima al frente, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la cual al momento de la celebración del hecho denunciado se encontraba debidamente registrada ante el órgano administrativo electoral en el Estado, tal coincidencia se considera no es suficiente para determinar la intención de celebrar con él un acto anticipado de campaña. Lo anterior en virtud de que las mantas denunciadas en principio no pueden ser clasificadas como propaganda electoral ni aun siquiera política, pues no identifica a ningún partido político ni a la coalición en cita, ni a programa o ideario de algún instituto político, mucho menos candidato o candidata, ni tampoco realiza una invitación al voto ni a favor ni en contra de candidato o partido político alguno. Luego entonces, el contenido del mensaje no transgrede de manera efectiva la normativa electoral. De ahí que si bien se encuentra acreditado que dichas mantas fueron difundidas a través de varias redes sociales, según lo aceptó el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, lo cierto es que el mensaje contenido en ellas no actualiza los parámetros para que la misma sea considerada como una propaganda política ni electoral. Ello además, sin dejar de manifestar que no se encuentra demostrado en forma alguna que el tema al que el mensaje de las mantas denunciadas se refiere sea un tema vinculado con el proceso electoral local, ni tampoco que el mismo haya sido de una trascendencia tal del que sea un hecho público y notorio que gran parte de la población del estado de Colima haya estado al pendiente de la determinación que respecto al fuero tomaría la legislatura estatal. Pues el argumento del partido denunciante de que era un tema de importancia política y social impulsado primeramente por el Partido Acción Nacional es tan solo una apreciación subjetiva del denunciante que no acreditó de manera ni siquiera indiciaria. Pero sobre todo, el partido político denunciante, ni aun con las documentales públicas exhibidas, no logra establecer el vínculo del contenido de la publicidad con el proceso electoral en curso, pues lo que de las documentales públicas expedidas por el secretario de la mesa directiva del H. Congreso del Estado se desprende es únicamente la forma en la que se llevó a cabo la sesión pública ordinaria celebrada el 25 de abril del año en curso, mas no la vinculación de las citadas mantas con partido político ni campaña electoral alguna, dejando incluso de acreditar cuál es la supuesta ventaja indebida y el beneficio que los partidos políticos denunciados obtendrían con la difusión de dicha publicidad,
pues no basta tan solo con decir que, se abren comillas, la intención fue la de instaurar la idea entre el electorado de un posicionamiento y ventaja política indebidos de la coalición, toda vez que el fuero, se cierran comillas, toda vez que el fuero constitucional, como es sabido, no era una prerrogativa constitucional general concedida a todo ciudadano, ni tampoco se aprecia que tal actuación del Congreso Estatal haya tenido que ver con un impacto en el electorado y que con ese propósito se hayan difundido las notas en direcciones periodísticas de índole electrónico. Robustece lo expuesto en la jurisprudencia 4/2018, cuyo rubro reza: actos anticipados de pre-campaña o campaña para acreditar el elemento subjetivo. Se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral. En razón de lo anterior se insiste, existe la coincidencia en la palabra frente, en la publicidad denunciada y la denominación de oportunismo al frente. Sin embargo, tal coincidencia de palabras no se considera suficiente para que dichas marcas sean catalogadas como propaganda política ni electoral, toda vez que su significado no es vinculado al apoyo o rechazo de una opción electoral, ni se acreditó que su difusión pudo afectar la equidad en la contienda, pues el tema tratado por el Congreso del Estado es evidente que no tiene relación con el proceso electoral, ni impactó en la mayoría de la ciudadanía colimense y por ende en el electorado. Sin dejar además de señalar que las páginas electrónicas, así como el periódico en el que se mostraron las imágenes que contenían las marcas denunciadas, son de total acceso voluntario para los ciudadanos y que requiere la activación de su voluntad de acceder a dicha información, a través, en su caso, de un equipo electrónico o bien de comprar el periódico en cuestión, situación que desde luego inhibe el propósito de la difusión y solo impacta en quien se interesa por la misma, circunstancia que tampoco quedó acreditada por el denunciante. Por otro lado, en relación al elemento personal, se determina que no se satisface debido a que en el escrito del denunciante señala como presuntos responsables a los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Sin embargo, del análisis de las probanzas ofrecidas y admitidas al denunciante y de las recabadas por la Autoridad Electoral Administrativa Local, de ninguna manera es posible advertir que la colocación de la publicidad denunciada fue realizada por dichos partidos políticos denunciados o por sus militantes o candidato alguno, aunado a que el primero de los partidos políticos denunciados, en el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, se deslindó respecto de las acciones denunciadas y que se le atribuyen, esto es, negó que la publicidad colocada en el recinto legislativo haya sido colocada o mandada a colocar por el Partido Acción Nacional, por sus dirigentes, militantes, candidatos o simpatizantes. Además de que de las pruebas no es posible deducir la inobservancia de alguna normatividad, pues el denunciante fue omiso en identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues de los medios de convicción aportados no se deduce quién haya llevado a cabo dicha acción, quiénes son los que tuvieron participación en la misma y en qué momento se realizó, pues el promovente ofreció como elemento de prueba la nota periodística del periódico El Comentario y las notas periodísticas contenidas en los enlaces electrónicos, sin que las concatenara con algún otro medio de prueba que diera fe sobre la presencia de los denunciados y las circunstancias del modo, tiempo y lugar de dicho acto. Y al tratarse de una nota periodística y las contenidas en los enlaces electrónicos son pruebas insuficientes para acreditar por sí solas su dicho documental es privada y técnicas a las que en términos de lo dispuesto por los artículos 306 y 307 del Código Electoral, este tribunal otorga valor probatorio iniciario en el presente procedimiento. No obstante que el partido denunciante no ofreció prueba alguna para demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se colocaron las mantas aludidas al interior del recinto del Congreso del Estado, esta autoridad jurisdiccional electoral no consideró pertinente ahondar más la investigación respecto a ese asunto, en virtud de que fue fácilmente advertible que tal publicidad no es de la clasificada como política o electoral, en razón de que su mensaje y contenido no tiene vinculación con el proceso electoral estatal, por las razones que se han expuesto con anterioridad, relativas a que no contiene ningún nombre o emblema de partido o coalición, ni tampoco hace una invitación a votar, ni mucho menos promueve alguna candidatura, ni ideal o plataforma política. Derivado de lo anterior, con los mismos elementos expresados, tampoco se tiene por acreditado el elemento temporal, toda vez que al no demostrarse que dicha publicidad denunciada es propaganda político-electoral, toda vez que del contenido de la misma no se desprende ninguno de los elementos para ser considerada como tal, el tiempo y lugar en que la misma haya sido difundida y colocada no transgrede la norma
normativa electoral y por ende tampoco se actualiza tal elemento. Por lo que hace a los elementos de prueba aportados por las partes, resulta aplicable al caso en estudio las siguientes jurisprudencias cuyos rubros son: carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante; notas periodísticas, elementos para determinar su juez indiciaria; y pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Además de que en los procedimientos especiales sancionadores debe atenderse el principio de presunción de inocencia y en esa medida debe concluirse que no se actualiza la conducta atribuida a los denunciados consistente en la infracción relativa a la aplicación de 2 lonas que a su decir contienen supuesta propaganda político-electoral. Lo anterior acorde con lo establecido en la jurisprudencia 21/2013, cuyo rubro es presunción de inocencia, debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Por otro lado, con relación al señalamiento que hace el denunciante relativo a vincular la colocación de las lonas denunciadas con los partidos denunciantes, porque la palabra frente muestra 3 colores, azul, amarillo y naranja, que distinguen a los partidos políticos denunciados y que conforman la coalición total denominada por Colima al Frente, y de ahí inferir que ese elemento es suficiente y bastante para catalogar a dicha publicidad como política o electoral y que por eso se genera un acto anticipado de campaña y una inequidad en la contienda, resulta aplicable invocar el criterio jurisprudencial 14/2003, cuyo rubro reza: emblema de los partidos políticos, sus colores y demás elementos separados no generan derechos exclusivos para el que los registra. Además de que es un hecho público y notorio que la coalición por Colima al Frente, para efectos estatales, se encuentra tan solo conformada por los partidos Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, diferente a como se encuentra construida a nivel federal, donde se incorpora a los ya mencionados el Partido Movimiento Ciudadano, siendo advertible señalar que este partido político no fue denunciado y sí tiene representación popular en el Congreso del Estado, mientras que el Partido de la Revolución Democrática sí fue denunciado, pero actualmente no tiene representación en el Poder Legislativo Estatal. De ahí que no sea factible atribuir por los colores una conducta a un partido político o coalición determinada. Dados los fundamentos y razones expuestos para determinar que no se satisfacen con la conducta denunciada los elementos subjetivo, personal y temporal, se propone a este pleno resolver: único, son inexistentes las conductas atribuidas al Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática en el presente procedimiento especial sancionador por las razones expuestas en las consideraciones de la presente resolución. Es cuanto. Compañeros magistrados. Gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel. Se pone a la consideración del Pleno el proyecto de cuenta, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. De no haber de manera previa algún comentario, decir de manera muy breve que estuve pendiente de la exposición y también tuve la oportunidad de leerlo con un poco de antelación, y me parece pues que el proyecto en lo que se refiere a lo que se debe determinar pues es de 2 vertientes. Primero, si la propaganda denunciada es de tipo político o de tipo electoral, y también tiene que ver en una segunda vertiente con la autoría de su fijación. Efectivamente, como bien lo expone el proyecto, en la propaganda denunciada no se infiere partidos políticos, emblemas de partidos políticos, no se desprende nombre de candidato, imagen alguna, algún ideario, algún programa de acción, ni principio alguno de instituto político, ni llama tampoco al voto, lo que desde mi perspectiva hace coincidir y acorde a los criterios jurisprudenciales y legales que establece el proyecto. No se trata de propaganda ni político ni electoral. Sin dejar de advertir que hay ahí de alguna manera similitud, la que ya se plantea en el proyecto
En el tema de los colores, a los colores que también consignan los logotipos de los partidos políticos, pero que como también ya se establece en la jurisprudencia 14/2003, los partidos políticos o la exclusividad de los colores no es propia de los partidos políticos. Hay otro elemento también que estuve analizando. Esta denuncia se hace consistir en una supuesta difusión de lo que se consideró por la parte denunciada un logro, un logro, y que se puede traducir en iniquidad en la contienda, toda vez de que este tema, que fue la eliminación del fuero en la normativa estatal, se lo atribuye o lo hace suyo la coalición. Sin embargo, llama la atención, como se establece en el proyecto, la coalición, como sabemos, aquí a nivel local se integra por el Partido Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática, a diferencia como a nivel federal, que se incorpora además de estos al Partido Movimiento Ciudadano. Entonces se insiste, a nivel local únicamente es el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, pero no resulta atribuible desde mi perspectiva tampoco este logro legislativo, en razón de que el Partido de la Revolución Democrática, que es uno de los dos integrantes de la coalición, no tiene una curul legislativa, es decir, no tiene un diputado en el Congreso, por lo cual sería, además de lo expuesto, complicado atribuirle este logro legislativo a la coalición cuando, se reitera, no tiene representación uno de los partidos que integra la misma. Pero además el tema de la autoría, que toma mucha importancia para poder sancionar a un partido político, candidato, ciudadano, etcétera, pues tiene que estar lógicamente acreditada la autoría, similar como se en el derecho penal, en el que aplica perfectamente para los procedimientos sancionadores, y tenemos ya jurisprudencias al respecto, que no recuerdo haberla vista en el mismo, quizás si venga, no estoy seguro, pero bueno, el tema es que aplica el tema de la tipicidad y el tema de que rige igual como el derecho penal. Sin embargo, bueno, pues también recoge el principio que ante la duda, bueno, procede el absolver, como es el caso pues de la jurisprudencia 21/2013, que habla de la presunción de inocencia que debe observarse en estos procedimientos. En el caso que nos ocupa, también sabemos que el derecho sancionador, específicamente del procedimiento sancionador especial o el vía sancionador, el principio dispositivo es el que rige los mismos, es decir, corresponde, como se dice en la jurisprudencia 12/2010, la carga de la prueba al denunciante. Él tiene primigeniamente la obligación de acreditar el tema de la infracción, en este caso el tema de la autoría, pues también de alguna manera no se colma, aun y cuando se insiste y se deja también pues claro que la propaganda que se fija no constituye desde la perspectiva propaganda política o propaganda electoral. Por eso mi conformidad con el proyecto, algunos pequeños agregados que propondría la ponencia, que son más bien de forma y que todos ustedes en el sentido, no varían en mínimo el sentido del mismo, y que bueno, serían presentados a la ponencia con posterioridad. Y bueno, pues por mi parte sería cuanto en esta ronda. No sé si habrá algún comentario adicional. De no haber ningún comentario adicional en este tema, solita, señor secretario general de acuerdos, tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo emitir su voto respecto al proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 3-07/2018, que somete a la consideración de este pleno a la magistrada Ana Carmen González Pimentel. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del pleno. Gracias, magistrada. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarro Zamora. Con el proyecto también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto propuesto. Gracias, señor secretario.
En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador PES 7/2018 se aprueba por unanimidad de votos sentencia con el siguiente punto resolutivo único: son inexistentes las conductas atribuidas al Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática en el presente procedimiento sancionador por las razones expuestas en las consideraciones de la presente resolución. Notifíquese en los términos establecidos en la sentencia de mérito. Continuando con el orden del día, específicamente con el punto quinto del mismo, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, recaída en el expediente sub-JE 18/2018 de fecha 10 de mayo 2018. Para tal efecto, se le concede el uso de la voz al señor Secretario General de Acuerdos a efecto de que tenga bien dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de referencia. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito, señor presidente, la lectura al proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-JE-18/2018 ante la demanda de juicio promovida por los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo. En el proyecto se establece como antecedente que el pasado 2 de marzo el Pleno del Tribunal emitió un acuerdo para dar respuesta a unas diversas solicitudes presentadas tanto por el magistrado Ángel Durán Pérez como por la magistrada Angélica Yedid Prado Rebolledo. Inconformes con dicha determinación, los magistrados supernumerarios de referencia interpusieron juicio que denominaron Juicio para la Protección de los Derechos Civiles y Políticos del Ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que fue radicado inicialmente con la clave JDC 516 y posteriormente recausado a JE-18, ambos del año 2018. La Sala Superior del citado tribunal, con fecha 11 de mayo de este año, notificó a ese tribunal la resolución dictada en dicho juicio, en el cual revocó el acuerdo plenario de fecha 2 de marzo de este tribunal y ordenó al Tribunal Electoral del Estado que realizara una serie de acciones precisadas en el apartado de efectos. Con la finalidad de cumplir con la sentencia de mérito, el magistrado presidente solicitó al oficial mayor de esta instancia local que realizara el análisis del impacto presupuestal que tendría para este órgano jurisdiccional realizar las adecuaciones presupuestales que mandató la Sala Superior y que permitieran realizar las acciones mandatadas por la instancia federal de referencia. Asimismo, le solicito que, una vez hecho lo anterior, informara a la presidencia a su cargo el resultado del mismo y, si sería necesario, solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal realizar adecuaciones presupuestales y o solicitar al Congreso del Estado la asignación presupuestal especial por el monto que resultara del ejercicio presupuestal que esta instancia local proyecte. Mediante oficio identificado con la clave OM-07 de 2018, la oficial mayor de este tribunal informó al magistrado presidente que había realizado el análisis que había sido solicitado y también que había ejecutado los procedimientos presupuestales y financieros para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior. En virtud de lo anterior, se somete al Pleno el proyecto de acuerdo plenario bajo las siguientes consideraciones. Primero, que el Tribunal Electoral del Estado, con base en lo expuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Constitución particular del Estado, cuenta con independencia en decisiones y atendiendo los efectos de la ejecutoria que se señaló con antelación y a fin de estar en condiciones de efectuar el ejercicio de conversión de la cantidad fijada que se otorgó a la magistrada y el magistrado supernumerario en cumplimiento a la sentencia emitida por la entonces conformación de la Sala Superior identificada con el expediente JDC 2767 de 2014, así como realizar las acciones precisadas en el apartado de efectos de la sentencia identificada con la clave JE-18 de 2018. En la base segunda del proyecto de acuerdo, se establece que, con base en la información remitida por el oficial mayor de este tribunal y en cumplimiento al mandato del magistrado presidente, se advierte que la citada funcionaria realizó el análisis que le fue requerido y el Pleno del Tribunal Electoral del Estado arriba a las conclusiones siguientes. Primero, y como punto A, con respecto a la conversión en salarios mínimos. En principio, referí que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado determinó como remuneración mensual neta para cada uno de los citados magistrados supernumerarios la cantidad de 36.432.19, cantidad misma que los citados magistrados recibieron en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2014.
Cabe señalar que los citados magistrados supernumerarios fueron designados como tales el 2 de octubre del año 2014 por el Senado de la República. Ahora bien, para efectos de realizar la conversión de la cantidad fija que por concepto de remuneración se determinó para los referidos magistrados y que quedó establecida en el párrafo anterior, referí que la remuneración de mérito corresponde a 571.30 salarios mínimos. Ello en virtud de que el salario mínimo general vigente en el año 2014 correspondía a 63.77 pesos. Cabe destacar que la cantidad de salarios mínimos precisada en el párrafo inmediato anterior es el resultado de realizar una operación aritmética que implicó dividir la cantidad de 36.432.19 pesos entre los 63.77 pesos, dando como resultado, se reitera, 571.30 salarios mensuales netos. En ese sentido, la remuneración mensual neta, libre de impuestos de los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo es de 571.30 salarios mínimos. Una vez determinada la cantidad de salarios mínimos que corresponde al salario mensual de los citados magistrados, lo procedente es determinar el monto del salario mensual neto que percibirán estos durante el ejercicio fiscal 2018. Para tales efectos, lo procedente es multiplicar los 571.30 salarios mínimos por 88.36 pesos, cantidad esta última que corresponde al salario mínimo general para el ejercicio 2018, por lo que el sueldo mensual neto libre de impuestos para el ejercicio fiscal 2018 para cada uno de los magistrados supernumerarios en cuestión correspondería a 50.480.61 pesos, cantidad misma que deberá ser cubierta de forma íntegra a partir de la quincena siguiente en que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para su pago, remuneración misma que deberá ser incrementada de conformidad con el salario mínimo que corresponda al año del ejercicio presupuestal de mérito. En ese sentido, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado deberá contemplar en el proyecto de presupuesto de egresos para ejercicios fiscales posteriores el incremento del salario de los magistrados supernumerarios conforme al salario mínimo que corresponda. Apartado B. Diferencia existente entre el salario actual y la conversión en salarios mínimos. En lo que respecta a lo determinado en la diferencia existente entre el sueldo de 37.500 pesos netos que actualmente perciben como remuneración los magistrados supernumerarios y el resultante de su conversión en salarios mínimos consistentes en 50.480.61, arroja una diferencia neto libre de impuestos mensual de 12.980.61, diferencial mismo que deberá ser considerado para ser cubierto ordinariamente desde el 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad. Sobre el particular, resulta pertinente precisar que hasta la fecha de emisión del presente acuerdo han transcurrido los primeros 5 meses del año, por lo que la cantidad de 12.980.61 deberá ser cubierta de los magistrados supernumerarios en efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2018 y hasta la última quincena previa a aquella en que se pague de manera ordinaria la cantidad que representa la conversión en salarios mínimos, esto es, los 50.480.61 netos referidos a supra. Apartado C. Impacto presupuestal del monto correspondiente a la diferencia de actualización a salarios mínimos para efectos del ajuste anual respectivo. Una vez determinada la diferencia entre el salario que corresponde actualmente a los magistrados supernumerarios y la cantidad que resultó de su conversión en salarios mínimos, lo procedente es determinar el impacto que dicha conversión tendrá en el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2018. Ello con la finalidad de realizar el ajuste anual respectivo que representará cubrir a cada magistrado supernumerario el diferencial de la remuneración ante referida. Al respecto, referí que las diferencias de la remuneración en su conjunto para ambos magistrados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 arrojan la cantidad total de 660.471.83. Ello en razón de que la totalidad de las prestaciones anuales que perciben los referidos magistrados supernumerarios deberán ser calculadas conforme a la nueva remuneración de 50.481.80.61, que corresponde a un sueldo diario neto de 1.682.68 pesos. La cantidad de 660.471.83 se desglosa en una tabla que viene insertada en el acuerdo plenario y que es advertible por ustedes magistrados. Insisto, en el apartado D se aborda la necesidad de solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado adecuaciones presupuestales. Una vez realizado el ejercicio de impacto presupuestal para cubrir la diferencia de actualización del salario actual a salario mínimo de cada uno de los magistrados supernumerarios y cuya cantidad en su totalidad, como ya se refirió, asciende a 660.471.83, se colige que el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2018 aprobado por el Honorable Congreso del Estado el 2 de diciembre de 2017 resulta insuficiente, por lo que se deberá solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima por el citado monto. En efecto, de conformidad con el tercer párrafo, inciso A del considerando sexto de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recae en el expediente sub-JE-18 diagonal 2018,
y con la finalidad de cumplir a cabalidad con la citada ejecutoria, resulta ineludible solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado una ampliación presupuestal que permita cubrir la citada cantidad de 660.471.83. Lo anterior, en virtud de que el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2018, autorizado por el Honorable Congreso del Estado, asciende a la cantidad de 15.218.412 pesos, cantidad que por sí misma resulta insuficiente para atender las necesidades ordinarias de esta instancia local y hacer frente a la contingencia económica que representa cubrir el monto de la multireferida diferencia salarial expresada en el inciso C del presente considerando. Máxime que el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 que el Pleno del Tribunal Electoral aprobó y remitió tanto a la Secretaría de Planeación y Finanzas como al Congreso del Estado ascendía a 16.970.290 pesos con 46 centavos. Montos que contrastados entre sí arrojan una diferencia de 1.750.878.46. Cantidad misma, esta última, que no fue aprobada por el Honorable Congreso del Estado, circunstancia que obligó a realizar una serie de ajustes presupuestales al interior y un sacrificio financiero mediante la racionalización del gasto, por lo que se reitera no existe remanente o superávit financiero que permita absorber el pago que nos ocupa. Además, es pertinente referir que para el ejercicio fiscal 2015, año en el que también se desarrolló un proceso electoral local, el Honorable Congreso del Estado aprobó la misma cantidad de este año, 15.218.412. Cantidad misma que en razón de que fue aprobada por este Pleno en el mes de septiembre de 2014, cuando no había aún obligación de pagar en forma permanente e ininterrumpida una remuneración a los citados magistrados supernumerarios, fue que no se estableció por el entonces Pleno de este órgano jurisdiccional local una previsión presupuestal para este concepto de gasto en dicho ejercicio presupuestal. Sin embargo, a consecuencia de que mediante sentencias dictadas en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sub JDC 2613/2014 y su acumulado 2614/2014 y el diverso JDC 2767/2014, todos del índice de la Sala Superior, la citada Sala ordenó la fijación y pago de sueldo a los citados magistrados supernumerarios y habiéndose vinculado a la entonces Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para cubrir dichos sueldos, fue entonces que la citada dependencia autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de 747.504.51. Con la finalidad de, se reitera, cubrir diversos pagos a los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo, ello en cumplimiento, se insiste, de la sentencia recaída en el expediente sub JDC 2767/2014, circunstancia que permitió a ese tribunal ejercer durante el año 2015 un presupuesto total por la cantidad de 15.965.916 pesos con 0,8 centavos. No obstante lo anterior, para este ejercicio 2018, que al igual que 2015 es año que se verifica un proceso electoral local, el Poder Legislativo Estatal no aprobó ni siquiera los 15.965.916 pesos con 8 centavos, que fueron referente presupuestal para el proceso electoral anterior y que permitía pagar los sueldos de los magistrados supernumerarios, sino que se reitera, el Honorable Congreso del Estado de Colima para este ejercicio presupuestal 2018 aprobó la cantidad de 15.218.412 pesos. Por lo anterior, resulta lógico concluir que si de origen ese tribunal no contaba con la capacidad financiera para en forma ordinaria pagar los sueldos de los magistrados supernumerarios, por haberse dotado de los 747.504.51, por no haberse dotado de los 747.504 pesos con 51 centavos, materia de la ampliación referida en el párrafo anterior, y dado lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional local se encontraba haciendo un esfuerzo financiero importante para estar al corriente con los sueldos de dichos magistrados supernumerarios conforme al monto actual. Esto es que no resulta financieramente factible cubrir los 660.471 pesos con 83 centavos con cargo al ejercicio presupuestal aprobado y vigente, lo que se reitera convierte en indispensable solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado por dicho monto. No se omite señalar que la cantidad de 660.471.83 a que asciende el monto de la cantidad a cubrir a los magistrados supernumerarios no resulta necesaria en su totalidad en este momento. Ello es así porque dicha cantidad contiene las diferencias de sueldos de todo el año, así como las diferencias de las demás prestaciones anuales como aguinaldo, canasta básica, productividad por proceso, prima vacacional, entre otras, prestaciones mismas que no se encuentran devengadas en su totalidad, sino que únicamente tendrían que pagarse de inmediato las diferencias de los sueldos y demás prestaciones que se encuentran en ese momento ya devengadas. En el anterior, el monto de las diferencias de los sueldos y demás prestaciones devengadas calculadas a partir del mes de enero y hasta el 30 de mayo del actual corresponden a 275.196 pesos con 59 centavos.
de modo tal que los 385.275 pesos con 24 centavos restantes pueden transferirlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas y así considerarlo en 7 pagos mensuales de 55.039 pesos con 32 centavos cada uno. Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Electoral del Estado, por conducto del magistrado presidente, en términos del artículo 14, fracción 12 del reglamento interior de esta instancia local, deberá solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y al Honorable Congreso del Estado de la citada entidad federativa, autoridades vinculadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efectos del cumplimiento de la ejecutoria recaída en el expediente sub-18/2018, una ampliación del presupuesto de egreso del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y en su oportunidad las transferencias presupuestales por la cantidad de 660.471 pesos con 83 centavos. Ello con la finalidad de cubrir a los magistrados supernumerarios el monto diferencial del sueldo y demás prestaciones mismas que ya han quedado referidas en párrafos anteriores. Ello por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año. Por lo anteriormente expuesto, se acuerda. Primero, se realiza la conversión del salario neto mensual que perciben los magistrados supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo, para quedar en 571.30 salarios mínimos mensuales. Lo anterior en términos de lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Segundo, se determina que el salario mensual que percibirán los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado para el ejercicio fiscal 2018 es por la cantidad de 50.480 pesos con 61 centavos. Lo anterior conforme a lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Tercero, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado deberá considerar en el anteproyecto de presupuesto de egresos para posteriores ejercicios fiscales el pago de los sueldos de los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo por un monto neto de 571.30 salarios mínimos mensuales, ello de conformidad con el valor que tenga dicha unidad en el año del ejercicio fiscal que corresponda, lo anterior acorde a lo establecido en la consideración segunda del presente acuerdo. Cuarto, se determina que la diferencia existente entre el sueldo que actualmente perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo por la cantidad de 37.500 pesos y el resultante de su conversión en salarios mínimos consistente en 50.480.61 es del orden de los 12.980 pesos con 61 centavos netos mensuales. Lo anterior en términos de lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Quinto, se determina que el diferencial del salario actual que perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo y su conversión en salarios mínimos tiene impacto en el presupuesto de egreso del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 660.471 pesos con 83 centavos. Lo antes expuesto conforme lo establecido en la parte considerativa segunda del presente acuerdo. Sexto, el Tribunal Electoral del Estado, por conducto del magistrado presidente, deberá solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colombia una ampliación al presupuesto de egreso del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 660.471 pesos con 83 centavos. Ello con la finalidad de cubrir a los magistrados supernumerarios el monto diferencial del sueldo ya presupuestado con el resultado de la conversión en salarios mínimos, comprendidos del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, lo anterior conforme lo estableció en la consideración segunda del presente acuerdo. Séptimo, se autoriza que la ampliación presupuestal a la que se refiere el punto anterior se reciba en primer término respecto al monto de las diferencias de los sueldos y demás prestaciones devengadas hasta el 30 de mayo, que corresponden a 275.196 pesos con 59 centavos o la cantidad correspondiente al monto devengado a la fecha en que se autorice la ampliación de mérito, lo anterior en términos de lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Octavo, se autoriza que en caso de así determinado la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad correspondiente a las prestaciones no devengadas pueda transferirlos a la Secretaría referida, la Secretaría referida en el punto anterior en pagos mensuales conforme al monto que se haya devengado, lo anterior acorde a lo establecido en la consideración segunda del presente acuerdo. Noveno, a fin de garantizar el cumplimiento de lo determinado en los puntos segundo, cuarto y quinto del presente acuerdo, gírense atentos oficios al Congreso del Estado y la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, autoridades a las que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó con el cumplimiento de la ejecutoria antes detallada para que en ejercicio de sus atribuciones tengan a bien autorizar las ampliaciones o transferencias respectivas y la radiquen en las cuentas bancarias de este órgano público autónomo y ese tribunal está en condiciones de dar cumplimiento al pago de lo mandatado por la Sala antes referida en el expediente sub-JE 18/2018 en materia de presente cumplimiento. Décimo, cualquier situación no prevista en el presente acuerdo plenario se resolverá por el Pleno del Tribunal Electoral. Décimo primero, notifíquese al presente acuerdo los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado en sus respectivos domicilios que se tienen registrados para tal efecto en ese tribunal.
12º, informes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las acciones llevadas a cabo por ese Tribunal Electoral, remitiéndose las constancias atinentes a fin de que se pronuncie sobre el cabal cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el expediente Subco T-18 de 2018. Es cuanto, magistradas y magistrados. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración del Pleno el proyecto de acuerdo plenario de cuenta, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones ni comentarios con referencia al proyecto de acuerdo plenario de cuenta, ni tampoco tener el de la voz, solicito, señor secretario general de acuerdos, tengan que someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrado, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente J-18 de 2018. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Gracias, magistrada. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el proyecto de acuerdo plenario también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto de acuerdo plenario propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se declara aprobado por unanimidad el acuerdo plenario de cuenta con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se realiza la conversión del salario neto mensual que perciben los magistrados supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo, para quedar en 571.30 salarios mínimos mensuales, lo anterior en términos de lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Segundo, se determina que el salario mensual neto que percibirán los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo para el ejercicio fiscal 2018 es por la cantidad de 50.480 pesos 61 centavos, conforme a lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Tercero, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado deberá considerar en el anteproyecto de presupuesto de egresos para posteriores ejercicios fiscales el pago de los sueldos de los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo por un monto neto de 571.30 salarios mínimos mensuales, ello de conformidad con el valor que tenga dicha unidad en el año del ejercicio fiscal que corresponda, lo anterior acorde a lo establecido en la consideración segunda del presente acuerdo. Cuarto, se determina que la diferencia existente entre el sueldo que actualmente perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo por la cantidad de 37.500 pesos netos y el resultante de su conversión en salarios mínimos consistente en 50.480 pesos 61 centavos es del orden de los 12.980 pesos 61 centavos netos mensuales, lo anterior en términos de lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Quinto, se determina que el diferencial de salario actual que perciben los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo y su conversión en salarios mínimos tiene un impacto en el presupuesto de gasto del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de 660.471 pesos con 83 centavos. Lo antes expuesto conforme a lo establecido en la parte considerativa segunda del presente acuerdo. Sexto, el Tribunal Electoral del Estado, por conducto del magistrado presidente, deberá solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima una ampliación al presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio 2018 por la cantidad de 660.471 pesos con 83 centavos, ello con la finalidad de cubrir a los magistrados supernumerarios el monto del diferencial del sueldo ya presupuestado con el resultado de la conversión en salarios mínimos comprendido desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, lo anterior conforme lo establecido en la consideración segunda del presente acuerdo.
Séptimo, se autoriza que la ampliación presupuestal a la que se refiere el punto anterior se reciba en primer término respecto del monto de las diferencias de sueldos y demás prestaciones devengadas hasta el 30 de mayo, que corresponde a 275.196 pesos 59 centavos, o la cantidad correspondiente al monto devengado a la fecha en que se autorice la ampliación de mérito. Lo anterior en términos de lo expuesto en la consideración segunda del presente acuerdo. Octavo, se autoriza que, en caso de así determinarlo la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cantidad correspondiente a las prestaciones no devengadas pueda transferirlas la Secretaría referida en el punto anterior en pagos mensuales conforme al monto que se vaya devengando, lo anterior acorde a lo establecido en la consideración segunda del presente acuerdo. Noveno, a fin de garantizar el cumplimiento de lo determinado en los puntos segundo, cuarto y quinto del presente acuerdo, gírense atentos oficios al Congreso del Estado y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, autoridades a las que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó con el cumplimiento de la ejecutoria antes detallada, para que en ejercicio de atribuciones tengan a bien autorizar las ampliaciones o transferencias respectivas y las radiquen en las cuentas bancarias de este órgano público autónomo, y este tribunal esté en condiciones de dar cumplimiento al pago mandatado por la sala antes referida en el expediente sub JE-18/2018, materia del presente cumplimiento. Décimo, cualquier situación no prevista en el presente acuerdo plenario se resolverá por el Pleno del Tribunal Electoral. Décimo primero, notifíquese el presente acuerdo a los magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Angélica Yedid Prado Rebolledo en sus respectivos domicilios que se tienen registrados para tal efecto en este Tribunal Electoral. Décimo segundo, infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las acciones llevadas a cabo por este Tribunal Electoral, remitiéndose las constancias atinentes, a fin de que se pronuncie sobre el cabal cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el expediente sub-JE-18/2018. Notifíquese en los términos establecidos en el presente acuerdo plenario. Es cuanto. Para desahogar el punto sexto del orden del día, que tiene que ver con la clausura de la sesión en razón del agotamiento de los puntos precedentes, mucho les agradecería ponernos de pie. Por lo anterior, siendo las 13 horas con 13 minutos del jueves 31 de mayo del año 2018, se declara clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2017-2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.